Bienvenidos, queridos hermanos. Con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, manténnos fieles a la doctrina de la Iglesia. Ven Espíritu Santo y manténnos dóciles y obedientes al clero de la Iglesia, a su santidad el Papa Francisco y a toda la doctrina de la Iglesia. Guíanos, Espíritu Santo, hacia toda verdad. Tu palabra es la verdad. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, me siento muy contento de estar con ustedes nuevamente. Sinceramente, creo que ahora sí le di a la llaga. Está viendo muchos comentarios sobre el Concilio Vaticano II y les doy gracias. No me río en el mal sentido, no lo vayan a tomar a mal, sino que precisamente eso es lo que quiero. Sacudir las conciencias, sacudir la tranquilidad, la conformidad que llevamos dentro de nuestra fe católica y de verdad despertar. Entonces, por un lado, me alegro. Segundo, al hermano Alejandro, que pusiste tu comentario, lo leí todo, te agradezco todo lo que pusiste ahí. Pero quiero aclarar primero que nada, si estás escuchando o cualquiera que esté escuchando ahí, yo no soy sacerdote, incluso en mi perfil tengo donde estoy con mis hijos. Yo soy un laico igual que ustedes. Simplemente soy un laico que amo la doctrina de la Iglesia, que trato de serle lo más fiel que pueda a la doctrina de la Iglesia. Y por eso creo la importancia de este canal. Lo he dicho muchas veces, Dios sabe, no lo digo con arrogancia, pero yo no he visto canales que se enfoquen únicamente en la doctrina de la Iglesia. No en lo que dice un papa aquí, modernista, como decía el hermano Alejandro. No en lo que dicen los tradicionales. Yo no me refería al sentido negativo. Si se oyó así, discúlpame. De hecho, yo en lo personal me siento más inclinado al tradicionalismo, mucho más que al modernismo, si lo quieres poner de esta manera. Pero yo prefiero lo que la Iglesia enseña. Yo si algo tendría que aconsejar, porque yo quién soy para corregir, pero aconsejar a los tradicionalistas, no en el sentido negativo, sino que así mismo se llaman ellos, porque precisamente lo que tú pusiste en el comentario sigue la enseñanza de Cristo desde el comienzo, lo que se ha hecho siempre, es de que acuérdense lo que dijo Jesucristo. Quien tiene la autoridad de atar y desatar es la Iglesia, no ustedes, por muy fieles que se quieran mantener. Quien tiene la autoridad y la potestad en la tierra, aquí en la tierra, es el Papa, no ustedes. Si el Papa y todo el magisterio de la Iglesia nos ha dado el Concilio Vaticano II, les guste o no, es el que nos rige hoy. La Iglesia no es como el mundo afuera pagano. La Iglesia no es democrática. La Iglesia es teocrática. Eso significa que los dictámenes, las leyes vienen desde Dios a través de los sacerdotes para nosotros los laicos. Voy a hablar muy crudamente, discúlpame si se oye mal, pero te lo voy a decir así para que entiendas cuál es la obediencia del laico. La Iglesia habla, tú calla, escucha y obedece. Cuando hable en ex cátedra, cuando hable como enseñanza oficial de la doctrina de la Iglesia, obviamente, en cuestión de fe y moral. Y ese es nuestro trabajo. Si hay algo que contradice toda la doctrina que se ha enseñado en la Iglesia como tal, como el cuerpo entero, entonces sí, podemos hablar, pero jamás, nunca atacar ni a los sacerdotes, ni a los obispos, ni a la Iglesia, ni a mucho menos al Papa. Sino podemos hablar. Yo les digo, yo no estoy defendiendo el Concilio Vaticano II como que fue un concilio perfecto y que no ha traído problemas. Tú ponías todos los problemas que han salido en la Iglesia a consecuencia del Concilio Vaticano II y estoy de acuerdo. Créeme, yo estoy de acuerdo y yo lo he enseñado. Como laico, claro, que tengamos cuidado, hay que leer todo con atención y es por eso que lo estoy leyendo.
Pero de ahí a invalidarlo simplemente porque tú dices o los tradicionalistas lo dicen, perdóname, pero estás mal. Porque si la iglesia lo validó, tú no tienes ni yo tengo ninguna autoridad para invalidar lo que la iglesia instituyó, porque fue Cristo quien le dio las llaves del reino de los cielos a la iglesia. No te la dio a ti, no me la dio a mí, ni a ningún tradicionalista, ni a ningún sacerdote o aquí o allá, ni a ningún obispo, por muy celosos que quieran ser con la doctrina. Créeme, si de algo me juzgan a mí y si algo les cae gordo a la gente, es mi afán por defender la doctrina de la iglesia. ¿Que lo hago perfecto? No, pero intento hacerlo. Entonces, pero también es tener los pies en la tierra. Quien tiene la autoridad es la iglesia, no nosotros. Si la iglesia nos dice que este es el Concilio Vaticano II el que nos rige el día de hoy, tú no tienes ningún derecho, ni tengo yo ningún derecho de protestar contra él, de rechazarlo al Concilio Vaticano II. Si tú lo rechazas, estás saliéndote de la iglesia. Si tú piensas que cambiaron la iglesia con el Concilio Vaticano II, tú estás dudando de la promesa que le hizo Jesucristo a la iglesia. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Terminas igual, te estás portando igual que Martín Lutero. Porque Lutero también vio los problemas que había en la iglesia en el año 1500, en esa iglesia que tú dices que es la mejor, en la iglesia tradicionalista. En esa iglesia tradicionalista que tú tanto defiendes, fue donde Martín Lutero vio todos los problemas reales y actuales que estaban pasando en la iglesia. Y en consecuencia, no digo que está bien, pero en consecuencia, él decidió salirse de la iglesia y protestar contra la iglesia. Que de una manera, cuando tú rechazas la enseñanza de la iglesia, estás haciendo lo mismo. Estás protestando contra la iglesia. Entonces, yo no estoy diciendo que el viejo o el tradicional que siempre se ha hecho es malo. Tampoco. Pero tampoco vamos a condenar el Concilio Vaticano II. Que tiene cosas no muy buenas, es verdad. Que ha traído resultados bastante atroces a la iglesia, estoy de acuerdo. Creo que sí. Han querido suavizar tanto la doctrina, la han diluido tanto, que le ha dado mucha prestación para todo el paganismo que se ha infiltrado en la iglesia. Yo en lo personal estoy de acuerdo. Pero Dios sabe lo que hace. A lo mejor yo no puedo interpretar todo esto porque pues yo no tengo la autoridad, pero a lo mejor Cristo lo veía necesario para ver quién verdaderamente se va a mantener en la fe durante la tribulación y quién no. ¿Quién está siguiendo un cristianismo fácil y diluido y quién no? Y a la vez, quién también es obediente a la iglesia y quién no. Porque puede ser que los modernistas estén muy mal, como tú dices, por la razón de que se han diluido la doctrina tanto que ya no respetan la iglesia, ya no respetan el templo, la misa la viven mal. Puede ser. Pero puede ser que con tu rigidez del tradicionalismo estés protestando contra la iglesia. Al punto que puede llegar, yo no sé si tú lo haces o no, pero puede llegar que rechaces al Papa. Entonces estás igual o peor que ellos. Porque muchos de ellos lo hicieron, entre comillas, porque la iglesia desató muchas limitaciones que teníamos. Al final de cuentas, entre comillas, están siendo obedientes a la iglesia. Tú no, tú estás siendo un rebelde con todo el conocimiento que dices tener y con todo el tradicionalismo que dices defender. Entonces, cuidado, ese es mi consejo para ti. Cuidado. Aferrémonos a la doctrina de la iglesia, sí. Y no se necesita, y voy a decirlo con mucha cautela, si se oye mal alguien corríjame, y lo explicaré mejor si puedo en el próximo video, pero no se necesita ser tradicionalista para vivir la doctrina de la fe. Mira, durante el tiempo de Martín Lutero ya iba a decir algo muy fuerte, pero era una tristeza ver cómo estaba la iglesia. Una verdadera tristeza. Y ahora es una verdadera tristeza ver cómo está la iglesia.
Y uno fue en el tiempo tradicionalista y el otro fue en el tiempo moderno. Al final de cuentas no es ni el Vaticano I ni el Vaticano II el que tiene la culpa. Somos tú y yo si sabemos o no sabemos vivir la doctrina bien. La doctrina bien. Entonces, bueno, eso otra vez se me fueron 10 minutos aquí. Continuamos con el capítulo 8. El concilio en Latinoamérica. Latinoamérica vibró con el Concilio Vaticano II desde su iniciación y a través de todas sus sesiones. Además, era la primera vez en la historia que la Iglesia, que este continente tomaba parte masiva con sus pastores en la clase de acontecimientos, ya que para el Vaticano I en muchas partes ni siquiera estaba constituida la jerarquía, si bien hubo prelados latinoamericanos en la Augusta Asamblea. Sin embargo, el impacto del concilio en la vida misma de América Latina, como bien lo afirma Jay Comblin, tuvo el efecto de un violento terremoto. Era que Latinoamérica no estaba aún acostumbrada a cuestionar dogmas y escrituras, y todo ello le vino de repente. El impacto fue tanto más fuerte cuanto más joven e inexperta era nuestra cristianidad, que sinceramente hablando no estaba en las condiciones de la vieja Europa para sentir un cansancio secular y un deseo desesperado de cambio. Además, como lo afirma el autor antes citado, las iglesias latinoamericanas, sus obispos y teólogos, tomaron una parte modesta en los trabajos conciliares. Tuvieron que aceptar pasivamente el impacto y sufrir sus efectos. Por otro lado, la realidad latinoamericana era casi totalmente ignorada por los obispos y teólogos europeos que hicieron el concilio. Lo anterior es causa de que en la América Latina haya tenido que hacerse un esfuerzo ingente de adaptación del concilio a una realidad que no era precisamente la dibujada en las aulas conciliares. Un congreso mariológico internacional celebrado en Santo Domingo, pocos meses después de clausurado el concilio, la visita de Pablo VI a Bogotá a los 3 escasos años, con toda la densidad de vivencias que esto trajo consigo, y sobre todo la gran Asamblea Episcopal de Medellín, indican los pasos de ejecución del concilio en Latinoamérica, o mejor, la comprensión y traducción, ya que la verdadera ejecución queda por hacerse, al menos en muchos campos, sin que tengamos que ser pesimistas por los logros alcanzados hasta ahora. Latinoamérica no puede vivir el concilio a secas, sino después del de la Populorum Progressio. Después del Congreso Eucarístico Bogotano con Pablo VI, en contacto directo con los pobres y después y a la luz de Medellín, y tiene que ser en un impulso decisivo de avanzada, sin vuelta atrás a lo Lefebvre, pues las realidades y exigencias de esta porción del Nuevo Mundo son acuciantes. Miren, la iglesia es muy sabia. Esto sí lo ve la iglesia más que tú y que yo, hermano Alejandro, si estás escuchando. ¿Por qué lo resistimos más aquí en América Latina? Porque no teníamos ese cansancio de Europa. Europa recibió el Concilio Vaticano II con mucha alegría. Y a la vez vemos las consecuencias en muchas partes de esa falta de fe por tanta dilución. Creo que el problema no es el Concilio Vaticano II. El problema es lo light que hemos practicado, lo que está en el Concilio Vaticano II, aunque sí hay cosas que se cuestionan. Capítulo 9. El Concilio para Todos. Esta nueva edición de los documentos conciliares, que representa ahora el editorial de San Pablo, está dedicada sobre todo a la juventud estudiosa. Por eso, sin quitarle nada de lo esencial a la documentación, hemos prescindido de las formas iniciales y finales que son comunes a todos y a cada uno de los documentos. Y a decir verdad, son mero protocolo. En cuanto a la tradición, se ha hecho un esfuerzo por revisarla fundamentalmente y hacerla más limada
según nuestra propia manera latinoamericana de expresar la lengua española. Así, pensamos, se hace un buen servicio a quienes necesitan consultar casi a diario la palabra conciliar en una edición asequible desde todo punto de vista, incluso el económico. La Iglesia, que 4 años ha trabajado para rejuvenecer su rostro, como leemos en el mensaje del concilio a los jóvenes, tiene que poner continuamente su pensamiento al alcance de la juventud. Para ello hemos tratado de colaborar presentando este instrumento de estudio. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos hoy la introducción. Ya mañana, primero Dios, continuamos con el primer documento que viene siendo el Lumen Gentium sobre la Iglesia. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.